Buenas noches, te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video sobre la conexión entre Apache NiFi y Apache Kafka, de tal forma que el Apache, un flujo de Apache NiFi cumpla el rol de productor de datos y otro flujo de Apache NiFi cumpla el rol de consumidor de datos, ambos colgados a un tópico de Apache Kafka. Antes de iniciar, si te gusta el video, si te crees que es interesante, si crees que vale la pena que otras personas lo puedan ver, lo deban ver, por favor comparte este video, dale like y suscríbete a este canal. Entonces vamos al tema. En primer término, la idea es, hay otro video de Apache Kafka donde está en la parte más conceptual de Apache Kafka. Aquí vamos a abordar principalmente la conexión de Apache Kafka, de Apache NiFi, de NiFi voy a decir en adelante, de NiFi con Kafka. La parte conceptual de Kafka está en otros videos, ¿no? Y la parte de instalación también la trataré en otros videos. Aquí no voy a tratar cómo se instala el Kafka. Es una deuda pendiente, es un video pendiente que lo haré más adelante. Pero sí voy a abordar algunos puntos básicos de Kafka, de tal forma que te permita dar una idea básica, inicial, de la utilidad de integrar NiFi con Apache Kafka, con Kafka. Entonces vamos al primer punto de esta exposición, de este video. Una breve explicación de qué es un tópico de Apache Kafka. En principio, nosotros normalmente tenemos, en la mayoría de los casos, en los data centers, tenemos esta realidad, que yo le llamo la arquitectura Spaghetti, donde tenemos un montón de aplicaciones conectadas a varias bases de datos, conectadas entre ellas a varias bases de datos. Tenemos otras, nuestro ambiente de Data Warehouse, nuestro ambiente de Hadoop, y prácticamente es una conexión casi de todos contra todos, ¿no? Casi, ¿no? Pero con cierto nivel de orden, pero en fundamental la mayoría de los casos no hay un orden. Con Apache Kafka lo que se pretende en última instancia es que se use el Apache Kafka como una plataforma de streaming de tal forma que tanto las aplicaciones como las bases de datos se conecten a este bus de streaming, tanto para leer información como para grabar información. Lo que en la terminología de streaming se le dice actuar como el rol del producer de información, de productor de información, o actuar como el rol de consumidor de información. Entonces, de esa manera tenemos mucho más ordenado nuestros data centers y podemos identificar rápidamente la data que nos interesa para darle mayor utilidad y no estar creando flujos y colgando una aplicación de otra y otra base de datos de otra, y la cosa es que con este esquema empieza a duplicarse la misma data en diferentes tablas, en diferentes bases de datos, y muy difícil poner un orden aquí. En cambio, con un streaming es mucho mejor poner orden. Hasta ahí me quedo porque hay muchas más cosas más que decir con Kafka. Hay mucho más que decir, para eso está el video que te aconsejo que lo veas, que ya está en el YouTube. Entonces, eso es un streaming. Pero ¿qué es un streaming? ¿En qué se caracteriza? ¿Cuál es la diferencia de un streaming, de almacenar la data de un streaming, a almacenarla en una base de datos? En una base de datos, la data se está almacenando con la mentalidad, casi con la idea de que la data va a estar más o menos estática, ¿no? Y la data, para poder llegar a cualquier punto de la información, hay que hacer una búsqueda. Hay que hacer una búsqueda de esa información. Por lo tanto,
A mayor data tengas en esa base de datos, más lenta será tu búsqueda, más lento será tu lectura y grabación. ¿De qué forma trabaja el streaming? Imagínate que es una base de datos, pero que trabaja como si fuera un log, donde la data más antigua se va acumulando, ¿no? El ítem 0 se graba primero, después tú grabas el ítem 1 y se encola, el ítem 2 y se encola, ¿no? Imagínate que el streaming, imagínate como una cola, ¿no? De tal forma que podemos tener una cola de datos y podemos tener un productor que graba la data y podemos tener varios lectores, pero cada lector tiene un puntero independiente, no depende del otro. Entonces, si este lector, si hay un nuevo lector y empieza a leer desde el comienzo, pues su puntero será 0. Lee el siguiente, su puntero será 1. Lee el siguiente, su puntero será 2. Y ese lector va avanzando de acuerdo a la velocidad que tenga esa aplicación, ¿no? A sus mecanismos de lectura de un nuevos ítems. No depende de los demás lectores. O sea, cada lector puede tener un puntero diferente a diferente ítem. Entonces eso lo hace mucho más flexible. Acá no, acá no hay una búsqueda de la información. La información es como si llegara como un chorro de datos, como una tubería de datos que le empieza a llegar la información nueva que todavía no ha leído, ¿no? Entonces, con ese mecanismo de tener un puntero, cada lector, cada aplicación lectora tenga un puntero, entonces ese puntero le dice cuál es el próximo ítem que va a leer. ¿Correcto? Entonces, imagínate que esto es un log, imagínate que esto es una cola, en ambos casos te sirve para tener una idea cómo graba la información, cómo se almacena la información en un streaming. ¿Correcto? Entonces, imagínate a este paquete de datos, Apache Kafka le llama tópico. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener un tópico que tenga data de ventas, otro tópico que tenga data por ejemplo, cancelaciones de cuentas de clientes y así, ¿no? Entonces, ¿por qué divido la data en varios tópicos? Por su funcionalidad, por sus características particulares. Es casi la misma idea como que divido la información en una base de datos en tablas. ¿Por qué la divido la información en tablas en una base de datos? Por su relación funcional, ¿no? Es la misma idea, ¿no? La misma idea de la separación de los tópicos y la separación de las tablas en una base de datos. ¿Correcto? Entonces, imagínate que tenemos este log en el Apache Kafka, esta cola en Apache Kafka que la llamamos tópico, y tenemos varias aplicaciones que pueden ir generando la data. Y la data puede estar generándose varias aplicaciones en un mismo tópico o cada aplicación en un tópico diferente. Eso es completamente configurable. Eso es completamente configurable, ¿no? Y por consiguiente también podemos tener, así como tenemos aplicaciones productoras de datos, podemos tener aplicaciones consumidoras de datos. Entonces, estas aplicaciones consumidoras de datos son las que leen los datos. Y podemos tener varias aplicaciones que leen a un mismo tópico o pueden ser diferentes aplicaciones leyendo tópicos diferentes. Eso es configurable, eso es de acuerdo a tus necesidades. ¿Correcto? Entonces, esa es la idea básica en que funciona Apache Kafka, ¿no? Y acá tenemos el streaming. Acá entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un conjunto de tópicos. En esta tubería genérica, ¿no? En esta columna vertebral de toda mi información, tendríamos un conjunto de tópicos. Y estas aplicaciones pueden leer y grabar los tópicos. Y también las bases de datos pueden leer y grabar tópicos. Pero ¿cómo hacen si la base de datos son data muerta? Te preguntarás. No hay problema. El Apache Kafka tiene conectores hacia la base de datos y con esos conectores le da vida a la base de datos para que esa base de datos trabaje como productora de datos o como consumidora, de tal forma que apenas que se grabe un registro en esa base de datos, inmediatamente es enviado
al streaming y se replica en un tópico, o viceversa. Apenas se genera un ítem en un tópico, va a la base de datos y genera un registro. También, eso ya es funcionalidad interna del Apache Kafka en su módulo que le llaman el Apache Connect, el Apache Kafka Connect. Eso lo menciono solamente, está en el otro video, pero para que tengas una idea la enorme potencialidad que significa usar Apache Kafka. En esencia es, mientras las bases de datos están orientadas a trabajar con data estática, data muerta, el streaming, el Apache Kafka, está orientada a tratar data en movimiento, en constante cambio. De tal manera que los artificios que se trabaja en una base de datos para controlar si el registro fue procesado o no fue procesado, hay que marcarle con un estatus, toda esa simulación, eso ya lo tiene resuelto Apache Kafka, porque él ya lo tiene implícito que el ítem que lo has leído es el ítem que está procesado. ¿Correcto? Entonces tú no tienes que estar buscando qué nuevos registros se han generado ¿no? Pueden aquí haber millones de ítems y eso no impacta en el tiempo de respuesta de este streaming porque no hay búsquedas. Tú consumes en el orden en que han sido generados, en el orden en que han sido generada la data, ¿correcto? Entonces eso es súper potente, súper potente. Más adelante haré más videos yendo más al detalle de las ventajas de Apache Kafka. Entonces, una vez afianzado estos conceptos básicos de Apache Kafka, vamos a comparar la funcionalidad de un tópico de Apache Kafka con una conexión entre procesadores de Apache Kafka, con la conexión entre procesadores de Apache Kafka. Entonces, habíamos hablado de que el tópico de Apache Kafka es, imagínate, como una cola, ¿correcto? Y si nos vamos a detener esto. Sí, en otros videos he hablado también que la conexión entre procesadores en el Apache NiFi, en NiFi, esta conexión que está aquí realmente no es una conexión directa. Esto es realmente una cola. Es una cola, ¿no? Por eso es que uno le dice list queue, bueno, ahorita no hay nada, y esa cola tiene su configuración, ¿no? Acá yo le puedo decir cuando expira la información, por lo general está en 0 segundos, nunca expira, o sea, nunca se borra. Puedo decirle que se borre al día, a los 10 días, al mes, pero en este caso 0 segundos es su valor default, nunca se borra. ¿Y cuál es su capacidad máxima de ítems de esta cola? Es 10.000 entradas. O en tamaño, si yo sumo el tamaño de todos los ítems, no debe pasar de 1 gigabyte. Esto también es configurable. ¿Correcto? Y el orden en que se procesa esa cola también es configurable. Por defecto, el primero que entra es el primero que sale. Si es que tú no has cambiado el orden, la prioridad que está aquí, el primero que entra es el primero que sale. En ese sentido hasta ahí, podemos decir de que la cola, el tópico de un Kafka es muy parecido a la conexión de NiFi, ¿correcto? Por ejemplo, acá con este generé flow file yo voy a generar un dato con esta información de prueba, con este JSON de prueba. Entonces, por ejemplo, si mi conexión, si mi procesador siguiente está apagado o está lento, ¿qué ocurre? Voy a dar run once para generarlo. ¿Y qué ocurre? Se quedó ahí la data, se encola. Por lo tanto, cada conexión es una cola. Igualito funciona un tópico. Entonces tú me dirás, ¿para qué voy a usar Apache Kafka con NiFi? Si ya tengo la funcionalidad del tópico de Kafka en un NiFi. Correcto. La diferencia está en que las colas de NiFi tienen menos funcionalidades, tienen menos inteligencia. Si tú quieres trabajar con colas más o menos con baja inteligencia,
puedes trabajar con Apache Kafka y con las colas de NiFi sin Apache Kafka. Pero si tú quieres trabajar con colas de mucha información y donde haya más inteligencia, porque Apache Kafka, el tópico de Apache Kafka tiene muchas más cosas que no lo he dicho solamente por no confundir, por afianzar los conceptos básicos, pero tiene muchas más funcionalidades, ¿no? Entonces, ya en esos casos ya amerita de que esta funcionalidad de cola se lo delegue el NiFi, así como otras aplicaciones se lo delegan a Kafka, también el NiFi se lo delegue a Kafka. Entonces, cuando yo hago una conexión como publicador a Kafka o como productor, que es lo mismo, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Llévame este dato al tópico de Kafka. No se queda ya no vive en los flow files de NiFi, ¿no? Hasta aquí, si tú lo ves aquí, está en el flow file de NiFi. Pero si yo prendo esto, le doy Start, ese dato ya se fue a Kafka. Ya se fue a Kafka. ¿Correcto? Lo publicó ¿en dónde? En el tópico de Kafka. Y fíjate, yo tengo acá el consumidor también de NiFi, porque NiFi puede producir datos y ponerlo en el tópico de Kafka, pero también puede consumir datos del Kafka. En este caso ya estaba aprendido y fíjate, de inmediato lo ha leído y acá está la información. Acá está la información. Esa información que yo lo puse en Kafka está aquí, ¿correcto? Está aquí. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Y tú me preguntarás de repente, ¿pero para qué voy a enviar a Kafka para volver a recibirlo? No, esto es solamente un ejemplo. No quiere decir que vas a usarlo así. No tiene sentido. La idea es que lo uses el Apache Kafka para que esa información lo lean otras aplicaciones o para que tú leas la información de Apache Kafka que dejaron otras aplicaciones. O sea, para que apliques esta integración de aquí, ¿no? Imagínate que uno de estos app es el NiFi. Entonces, los demás apps pueden dejar su data y este NiFi lo lee de Kafka y lo procesa. Entonces, tú no necesitas tener una conexión directa entre NiFi, entre tu app, en tu aplicación y NiFi. Pues simplemente tu aplicación se conecta a Kafka y tu NiFi se conecta a Kafka y no hay una conexión directa. No estás obligado a tener una conexión directa. Y la otra cosa más interesante es que podrías tener varias aplicaciones, varios NiFi o un NiFi y otras aplicaciones que puedan leer el mismo tópico. ¿Por qué? Porque te interesa que de repente para un NiFi te interesa usar esa información para hacer una transformación. Y para todo otro app de repente este es un dashboard, te interesa leer esa data para mostrarla en un dashboard. Entonces, es mucho más ordenado, como te podrás dar cuenta. Es mucho más estable también. Aparte de que este Kafka también tiene un ambiente de alta disponibilidad, tiene resiliencia, trabaja en clúster y lo que implica una plataforma seria y estable y resiliente a fallas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Que yo lo haya puesto a modo de ejemplo por fines pedagógicos aquí solamente en 2 pasos no quiere decir que esta vaya a ser su uso típico. No, eso solamente para que sepas, lo he puesto así, para que sepas cómo configurar, cómo te puedes generar data con NiFi y ponerla en Kafka. Y por otro lado, cómo leer la data de Kafka y procesarla en NiFi como tú quieras, ¿no? Como tú quieras. ¿Correcto? Hasta ahí está claro. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces, cuando yo hablo de producer, es el publicador que está aquí, ¿correcto? Acá está usando otro término, publish. Cuando hablo de consumer, ahí sí es el consumidor que está aquí, es el consume, es el procesador consume. Ambos de la misma versión, ¿no? 2.0, 2.0, ¿correcto? Entonces, si yo vuelvo a generar
información aquí, fíjate que de inmediato ya lo leyó el otro lado. Pasó por Kafka y ya está de nuevo en el otro lado. Si yo detengo esto, voy a borrarlo. Voy a borrarlo y voy a generar la información run once. ¿Dónde se quedó? Acá ni en esta cola ni en esta cola. ¿Dónde se quedó? Se quedó en el tópico de Kafka. ¿Cómo lo validamos eso? Ahora vamos a validarlo. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Está por acá. Este no es. Este es. Entonces, acá tenemos algunos comandos de Kafka, ¿no? Por ejemplo, estos son los comandos que nos sirven para levantar los servicios de Kafka. Fíjate que Kafka trabaja con el Zookeeper. ¿Zookeeper qué es? Es un módulo también open source, free, que nos sirve para gestionar un clúster. En este caso sería para gestionar el clúster de Kafka. ¿Correcto? Entonces acá, por ejemplo, podemos dar, con este comando de aquí, podemos ver qué servicios están levantados. En este caso tenemos el servicio de Kafka levantado y el servicio de Zookeeper levantado. ¿Correcto? Después, por default, el Kafka se levanta en el puerto 9092. Y acá voy a listar los tópicos. Con este comando voy a listar los tópicos. Y aquí me dice que hay un solo tópico, ¿correcto? Que es el test topic. No hay más. Listo. Ese es un solo tópico. Después, con este comando, puedes crear tópicos. Fíjate, acá estoy creando el tópico con este comando. Ojo que esta no es una clase de Apache Kafka, pero estoy tocando rápidamente el tema. En su momento lo voy a volver a hablar con mayor detalle. Acá que le estoy diciendo, el comando de Kafka Topics crea el tópico. ¿Qué crea? Un tópico. ¿Con qué nombre? Test topic, ¿no? Y que se levante cuando se levante el server y en este puerto y va a tener una partición y va a tener una replicación factor 1, partición 1. ¿Por qué 1, 1? Porque solamente estoy trabajando con un solo server. ¿Correcto? Ese es el default. Ese es el default. Entonces con eso creé el tópico. Con eso creé el tópico. Y con esto listé los tópicos que ya lo usé. Y con esto puedo consumir los tópicos. Mira, con esto, acá que le estoy diciendo, voy a consumir el tópico. ¿Qué tópico voy a consumir? El tópico que se llama test topic. O sea, en otras palabras, por línea de comandos estoy haciendo lo mismo que hace Apache NiFi con este procesador Consume Kafka. ¿Correcto? Entonces le voy a dar enter y acá que lo estoy diciendo, consúmeme desde el primer elemento que hay en el tópico. Desde el primer elemento. Listo, y acá está, mira, todos los elementos que hay en el tópico en este momento, por más que ya hayan sido leídos por algunos consumidores, acá están todos, ¿correcto? Ahí están todos. Todos entonces yo, por ejemplo, ¿cómo sé que ha generado uno nuevo? Vamos a ver. Vamos a lanzar de nuevo un publicador y vamos a ver que acá ha sido generado, ¿eh? De todas maneras le doy enter acá y otra vez lo lanzo, run once, y acá otra vez se generó. Entonces, como puedes ver, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo funcionó el tópico? El tópico tiene todas estas entradas. En este caso son entradas repetidas, ¿no? Solamente para modo de prueba. Pero en la realidad, muy probablemente las entradas, los ítems serán diferentes, ¿no? Y el formato de la data que va en un tópico es variable. Puede ser un JSON, puede ser un Avro, puede ser un CSV, N formatos. No te preocupes por ese lado.
En ese sentido también se parece a los flow files del NiFi. Pues el contenido del flow file puede tener n formatos. Puede tener n formatos. Listo, entonces ya aprendimos cómo consumir un tópico por comandos, ¿no? Y también, también tenemos más comanditos por aquí. A ver, acá tenemos un montón de plagios. Entonces, acá, por ejemplo, este también es un consumidor, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que solamente te empieza a leer, te empieza a leer los ítems que todavía no has leído, mientras que te empieza a leer desde el primer ítem, no interesa si lo has leído o no lo has leído. Entonces, eso puede ocurrir algunas veces, por ejemplo, cuando tú quieres reprocesar la data por algún XY problema. Entonces tú puedes decir, sabes que reprocésame toda la data que tienes en el tópico. Y te preguntarás, entonces, ¿cuánto tiempo va a estar la data en el tópico? ¿Quiere decir que va a estar hasta el infinito? No, eso es configurable. Eso es configurable. La data es configurable cuánto tiempo está en, físicamente en el tópico. En este caso, por ejemplo, es una configuración que le dices que la retención, que es un parámetro de el tiempo en que existe la data físicamente en el tópico, es de 72 horas. Entonces le estamos diciendo que en el tópico, ¿no? Your to topic, por ejemplo, este nombre de tópico de prueba, dale una retención en milisegundos que equivale a 72 horas. Entonces a las 72 horas va a borrar la data, haya sido leída o no haya sido leída, ¿no? También puedes decirle que borre la data ya no en función de la antigüedad, sino en función del tamaño del tópico. Si el tópico ha llegado a los 10 gigas, ya empieza a borrar la data más antigua. Acá le dices en bytes los 10 gigas, ¿correcto? Y bueno, estas otras cosas un poco más complejas que no quisiera tratarlas por no confundir. Este, por ahora asumamos que los tópicos son como colas. Pueden ser más o más cosas, pero por ahora es una cola. ¿Ya? Trabajamos como una cola. Tiene más funcionalidades. ¿Eh? No lo digo por no confundir nada más. ¿Correcto? Entonces ya hemos aprendido por línea de comando varias cosas del Apache Kafka. Varias funcionalidades del Apache Kafka, hemos aprendido los conceptos principales del Apache Kafka y o sea, por línea de comandos hemos manejado hay productor como consumidor, se puede producir también la data por línea de comandos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se configura estos productores y este consumidor, este procesador en modo productor y este procesador en modo consumidor en NiFi, ¿no? En NiFi. Fíjate que este procesador que está aquí, ya lo conocemos hasta la saciedad porque siempre sirve para el ambiente de pruebas, solamente te está generando una data de ejemplo. Entonces la configuración de no hay mucho que decir, solamente le he dado le he puesto un JSON de ejemplo, eso es todo. Todo lo demás es valores por defecto, valores por default. Y acá lo único que he hecho es darle la IP, cambiarle la IP. Eso le he cambiado. En este caso le he puesto 127.0.0.1 porque le estoy diciendo péscame la IP del localhost, ¿no? De mi PC. Entonces, porque como no está en red, no estoy llegando de una máquina a otra, todo está en mi máquina, tanto el Kafka como el NiFi. Entonces, 127.0.0.1 para buscar al Kafka, y acá le estoy dando 127.0.0.1 para buscar al NiFi. ¿Cuál es la diferencia? Que el NiFi está en el puerto 8443 y el Kafka está en el puerto 9092. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que le he cambiado, nada más le he cambiado la IP y después le he cambiado, le he puesto el nombre del tópico. Mi tópico es un test topic, así es, ¿no? Nada más, después todo lo demás lo he dejado por defecto.
Todo lo demás lo he dejado por defecto. No hay ciencia que valga. Aquí se puede agregar más cosas porque el Apache Kafka puede integrarse con la seguridad por Kerberos, puede integrarse con seguridad SSL, ¿no? Puedes tú cambiar la configuración de entrega, si de él se asegura o no se asegura cada vez que entrega la data, que aplica un control de acuse de recibo o no, y así, ¿no? Lo trata como transacción, el formato del header, el key del header, ¿no? Y así, ¿no? Para muchas otras cosas más que no lo digo por ahora por no confundir, pero en las particiones también, no he hablado de particiones, trabaja Kafka con particiones, pero no simplemente trabaja tú con tu partición de por defecto, listo. En otra configuración seguramente más compleja que trabaje con estas funcionalidades podemos hablar de estos otros parámetros. Entonces, esto en cuanto al publish Kafka, que equivale al productor de Kafka, el que pone la data, el que graba la data en Kafka. Mientras que este es el procesador que lee la data de Kafka. Y es casi lo mismo, solamente que he cambiado la IP, he dejado toda la seguridad de protocolo plain text, o sea, no hay seguridad, está todo en texto plano, y listo. Y le he puesto el nombre del tópico y nada más, ¿no? Le he puesto el grupo 1 por default, ¿no? Es lo que tiene ya. Y listo, ¿no? Y el OS reset, el último, ¿no? El más reciente. Por defecto, lee el más reciente. Listo, eso es todo. No hay más. No hay más ciencia en este tema. ¿Correcto? No hay más ciencia en este tema. ¿Dónde está? Eso es todo. Eso es todo y como pueden ver es súper, súper interesante, ¿no? Entonces, si yo podría dejarlo esto prendido aquí. Vamos a ver, vamos a dejarlo leyendo desde el comienzo. A ver, de nuevo desde el comienzo. Va a consumir todos los ítems de este tópico desde el comienzo. Y listo. ¿Y qué pasa si yo lo dejo prendido aquí? No le doy rank 1, sino lo dejo prendido. Vamos a jugar. Listo. Y vamos a ver qué se genera. Mira, se sigue generando. Cada segundo está generándose uno. Se genera y se genera y se genera más ítems en el mismo tópico. Más ítems en el mismo tópico. ¿Correcto? Si yo le doy stop, ¿ves? Ya se ha generado. Ya ha generado 9663 en la cola de NiFi, ¿no? Pero acá yo puedo ir refrescando, ya lo leyó todo. Listo. Todos esos 9000 ya entraron aquí. Entonces yo lo doy enter, enter, enter para ver si ha generado alguno más. Lo dejo ahí, no ha generado más. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta que es súper rápido. Entonces, ¿esto qué significa? Aquí hay otra precisión. Tanto NiFi, como trabaja su comunicación a través de la cola, como Kafka, son comunicaciones asíncronas. Pero son tan rápidas que parecen síncronas para efecto funcional, para del usuario final, para efectos del usuario final, parece que fuera una comunicación síncrona. Pero realmente esto es asíncrono. Pero fíjate que lo ha hecho tan rápido que parece síncrono. Entonces tienes las ventajas de una comunicación asíncrona, porque con una comunicación asíncrona tienes más resiliencia, por ejemplo, aparte de otras cosas, pero también tienes la ventaja de una comunicación síncrona, que es tan rápida que no necesitas que sea síncrono. No lo necesitas. Antes había ese prejuicio, ¿no? Que lo asíncrono era lento y lo síncrono era rápido. No necesariamente. Depende de los tiempos de respuesta de cada elemento que tú incluyas en tu flujo, en tu proceso. ¿Correcto? Bueno, eso es todo. Eso es todo. Espero que realmente te sirva este video, que consideras que te sirve, te gusta, y dale like, compártelo, suscríbete al canal, coméntame qué temas más te gustaría que toque, ¿no? Pero como tú puedes ver, el objetivo de todos mis videos es una integración entre Apache NiFi, Apache Kafka y Neo4j, y más adelante un poco también de como frontend
también el Notion, que es súper, otra plataforma súper. Pero en el back, Kafka, NiFi y Neo4j realmente juntos son súper. O sea, son de otra dimensión, ¿no? Ahí te vas a ir dar cuenta que las bases de datos van a seguir siendo usadas, pero ya no van a ser el centro de tu procesamiento. Ahí va a estar como un adicional en todo tu proceso, pero ya no es el centro de tus procesos, porque, porque las bases de datos, como están, tienden a más datos que tengan, como están, ¿eh? ¿No? Y sobre todo la base de datos relacional, a más datos tienen, más lentos son, salvo Neo4j, que no tiene ese impacto porque su estructura interna es diferente. También hay un video de Neo4j, también hay videos sobre Cypher, que es el lenguaje de Neo4j. Bueno, hasta ahí me quedo. Espero haya sido de tu agrado y de tu utilidad. Hasta la próxima.